El gobernador electo del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró el Jardín Cabañas, que está cerca del Instituto Cultural Cabañas. Esto como parte de las acciones que han tomado para renovar el centro histórico de Guadalajara. Ve usted lo que ocurrió en esa inauguración, donde también estuvo presente el presidente municipal interino de Guadalajara. Destaca Pablo Lemus la transformación del centro histórico de Guadalajara durante la entrega de la rehabilitación del Jardín Cabañas. Subrayó la importancia de la revitalización del centro histórico. Durante la ceremonia de entrega, Pablo Lemus celebró la culminación de una obra para reactivar los espacios públicos de Guadalajara, en conjunto con el alcalde interino Francisco Ramírez Salcido. La inversión fue de 14.7 millones de pesos y tiene nueva infraestructura y seguridad. Se consolida como un espacio digno para las familias de esta zona. Pablo Lemus compartió su visión sobre la recuperación y revitalización del centro histórico de Guadalajara, una labor clave que transformó la ciudad y la convirtió en un punto de referencia tanto para residentes como para visitantes. Esto dio a conocer el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. Yo quisiera compartir con ustedes parte de la visión de lo que forma parte de esta obra que está entregando el presidente municipal interino de Guadalajara. Pues es la lógica que seguimos desde el primer día de gobierno dentro de la administración municipal. Cuando nosotros llegamos a Guadalajara después de la pandemia, encontramos un centro histórico en condiciones complicadas. Comercialmente habían cerrado muchos negocios, la gente no tenía muchas razones por las cuales ir al centro histórico. Es más, nosotros pusimos una apuesta de decir que la gente cambiara su lógica de decir tengo que ir al centro histórico de Guadalajara a quiero ir al centro histórico de Guadalajara. La entrega se realizó en conjunto con Francisco Ramírez Salcido, alcalde interino de Guadalajara. Señalaron que después de la pandemia, el centro histórico de Guadalajara estaba en condiciones complicadas. Habían cerrado muchos negocios. La gente no tenía razones por las cuales ir al centro histórico. E hicieron una apuesta en decir que la gente cambiara su lógica de decir tengo que ir al centro histórico de Guadalajara a quiero ir al centro histórico de Guadalajara. Fue un proceso largo porque empezamos una negociación con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque este lugar está protegido por el propio INAH al ser un espacio público histórico que además colinda con el Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio Material e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, pues el INAH empezó a hacer observaciones sobre el proyecto, lo trabajamos durante muchos meses. A mí ya no me tocó entregarlo como presidente municipal, me da mucho gusto que lo haga el presidente municipal interino, pero vean nada más qué chulada de espacio público, con iluminación para dar seguridad en las noches y en las madrugadas, espacios para poder caminar, para poder correr, para poder andar en bicicleta, juegos infantiles de este lado, gimnasios. Hoy el centro histórico de Guadalajara luce completamente transformado y sí puedo decir con mucho orgullo y también con mucha humildad que lo que nos propusimos como una de las estrategias principales de nuestro gobierno, que fue recuperar el centro histórico, es misión cumplida. Con esta inauguración del Jardín Cabañas se cumple parte de las acciones que se planearon para recuperar el centro histórico de Guadalajara. Recordemos que durante la pandemia el centro histórico de Guadalajara sufrió grandes estragos debido al cierre de muchos negocios, y con rehabilitación de varios espacios en Guadalajara se logró reactivar la economía de ese espacio
importante para la economía, regresando los turistas y las mismas personas de Guadalajara a esos espacios. Con lo cual se recuperó la economía y también se recuperaron espacios que parecían perdidos. Y con este Jardín Cabañas, como dio a conocer el gobernador electo Pablo Lemus, estarían apoyando a personas de esa zona cercana también al mercado de San Juan de Dios, esto en Guadalajara. Esta fue la información para CNT. Basilio Gutiérrez.